Buen día a todos los jóvenes de la carrera de doctorado en medicina de la Universidad de Oriente UNIVO. Este día desarrollaremos el laboratorio correspondiente a la asignatura de Inmunología Básica, Determinación de Prueba de Embarazo. Abordaremos algunos tópicos específicos. En la primera hablaremos acerca de las generalidades, las muestras utilizadas para la determinación de la hormona, en qué consiste la prueba cualitativa, los principios de la prueba cualitativa, las precauciones durante el procedimiento de la prueba, los materiales utilizados para realización y determinación de la hormona, el procedimiento, la interpretación del resultado y posteriormente las limitaciones de la prueba. Generalidades. La hormona gonadotropina coriónica es una hormona glucoproteica producida por la placenta en desarrollo poco después de la fertilización. En el embarazo humano, la hormona puede detectarse tanto en orina como en suero entre los primeros 7 a 10 días después de la concepción. Los niveles de hormona continúan aumentando muy rápidamente, superando así los 100 miliunidades por mililitro tras la primera falta del periodo menstrual y alcanzando el máximo en torno a los 100.000 a 2.000 miliunidades por mililitro durante la 10ª o 12ª semana de embarazo. La aparición de la hormona en orina o en suero durante las primeras etapas del embarazo convierten a esta hormona en un excelente marcador para la determinación precoz del embarazo. Para la determinación de la hormona existen pruebas tanto cualitativas como cuantitativas. Las pruebas cualitativas permiten determinar simplemente la presencia de la hormona y las cuantitativas permiten cuantificar y representar la presencia de la hormona por un valor o por una cantidad con unidades valorativas determinadas en miliunidades por mililitro. Muestras utilizadas para la realización de la prueba. La determinación de la prueba se puede realizar tanto en orina, en suero como en plasma. Cuando realizamos la determinación de la prueba en sangre, podrían ser en tubos tapón rojo o tubos tapón celeste. En los primeros días de gestación, la concentración de la hormona es baja, por lo tanto, es más efectiva la realización de la prueba en una muestra de sangre. Para el desarrollo de esta práctica utilizaremos la prueba rápida para la determinación cualitativa de la hormona gonadotropina coriónica en muestras de orina, suero o plasma. La prueba rápida de embarazo para la determinación de la hormona en placa es un inmunoensayo rápido. Este puede determinar de manera cualitativa la presencia de la hormona gonadotropina humana en orina, suero o plasma para ayudar a la determinación temprana del embarazo. Esta prueba tiene una sensibilidad de aproximadamente 10 miliunidades por mililitro. La prueba utiliza una combinación de anticuerpos monoclonales y policlonales para la determinación selectiva de los niveles de la hormona en orina, suero o plasma. Esta prueba no muestra interferencias cruzadas con la alteración de otras hormonas glucoproteicas, específicamente FSH, LH o TSH. Principio de la prueba. La línea de prueba utiliza una combinación de anticuerpos que incluyen un anticuerpo monoclonal para la determinación selectiva de niveles elevados de la hormona. La línea de control está compuesta por anticuerpos policlonales de cabra y partículas coloidales de oro. El ensayo se realiza añadiendo la muestra en la placa. Para este caso podría ser orina, suero o plasma y observando la formación de líneas coloreadas. La muestra migra por acción capilar por la membrana para reaccionar con el conjugado de color. Las muestras positivas reaccionan con el conjugado de color de anticuerpo específico anti-HCG para formar una línea de color en la zona
de la línea de la prueba de la membrana. La ausencia de esta línea de color sugiere un resultado negativo. Para servir como control de procedimiento siempre aparecerá una línea de color en la zona de la línea de control si la prueba se realizara correctamente. Se observan la imagen de dos placas en esta presentación. La placa del lado izquierdo representa una prueba positiva, donde ambas líneas, tanto el test como el control, están coloreados, y la placa del lado derecho muestra una prueba negativa, donde solamente el control ha tomado la forma de la coloración. Precauciones durante el desarrollo de la prueba. Leer toda la información que se describe en el inserto antes de realizar la prueba. Considerar que la placa solo es para uso diagnóstico profesional in vitro. No debe de utilizarse la placa posteriormente a su fecha de caducidad para evitar falsos positivos o negativos. La placa debe de mantenerse en la bolsa sellada hasta el momento de su utilización, considerando que la humedad del ambiente puede interferir en el diagnóstico de la hormona. Todas las muestras deberán considerarse potencialmente peligrosas y manipularse como si se tratara de un medio infeccioso. Por lo tanto, deben de guardarse todas las medidas de bioseguridad necesarias para la determinación de la prueba. La prueba, una vez utilizada, debe de desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, considerando el desecho de cada uno de los materiales utilizados para la prueba en las bolsas respectivas para la eliminación de los desechos tóxicos. Toma de muestras y manipulación. Si utilizáramos orina para la determinación de esta hormona, se debe tomar una muestra de orina en un envase limpio y seco, preferiblemente la primera orina de la mañana, ya que esta contiene mayor concentración de la hormona. Sin embargo, se puede usar muestras de orina recogidas en cualquier momento del día. Las muestras de orina que presenten precipitados visibles deberán de centrifugarse, filtrar o dejar reposar para obtener una muestra transparente para la realización de la prueba, considerando que las precipitaciones podrían dar interferencias en la determinación de la hormona. Si utilizáramos suero o plasma, la sangre se debe de extraer asépticamente en un tubo limpio, sin anticoagulantes si vamos a utilizar suero, o con anticoagulantes si utilizaremos plasma. Se debe de separar el suero o el plasma de la sangre tan pronto como sea posible para evitar la hemólisis. Esto se realiza centrifugando la muestra durante 5 a 10 minutos a 5000 revoluciones por minuto. Utilice muestras claras, no hemolizadas. El almacenamiento de las muestras de orina, suero o plasma pueden realizarse entre 2 a 8 grados centígrados durante 48 horas antes de la prueba. Para el caso que no tengamos la placa en el momento de toma de la muestra, podemos conservarlas a esta temperatura. Materiales y muestras. Debemos de contar con una placa cualitativa para la determinación de la hormona, un cuentagotas o pipeta. De no contar con un cuentagotas, podemos hacer uso de una pipeta automática, puntas estériles para la utilización de la pipeta automática y un cronómetro para determinar el tiempo establecido para la determinación de la hormona. Y las muestras, dependiendo de qué vamos a utilizar, orina debidamente centrifugada y suero o plasma para la determinación de la hormona. Realizaremos en este momento el procedimiento para la determinación cualitativa de la hormona gonadotropina coriónica. Vamos a explicar entonces cuál es el procedimiento a seguir para la determinación de la hormona gonadotropina coriónica a través de pruebas cualitativas. Lo primero que debemos de considerar es la lectura comprensiva de los insertos que traen cada una de estas placas y nos ayuda a considerar el procedimiento a seguir, las muestras que podemos utilizar para la determinación de esta prueba, nos explica también cuáles son los materiales a utilizar, así como la debida interpretación para posterior resultado de la misma.
Vamos a utilizar este tipo de placas que ya trae dentro de la bolsa el cuentagotas. Ya vamos a abrir la bolsita para verlo. De no tener cuentagotas, vamos a hacer uso de una pipeta automatizada con sus respectivas puntas estériles para la realización de la prueba. Decíamos durante la teoría que podemos utilizar 3 tipos de muestras, que podría ser suero, y el suero lo obtenemos a través de la extracción de la sangre con la debida asepsia y en un tapón, en un tubo tapón rojo, centrifugada posteriormente a 5000 revoluciones por minuto durante 5 o 7 minutos, y vamos a obtener el paquete globular y el suero. Si no utilizamos suero, podemos utilizar plasma, y para eso vamos a hacer uso de los tubos tapón celeste. Extraemos la sangre de igual manera con la asepsia correspondiente, y al centrifugar la muestra vamos a obtener el paquete globular y el plasma. Decíamos también que podemos utilizar orina. Orina es la muestra que vamos a utilizar para este procedimiento, y vamos a ver de qué manera podemos verificar la presencia de la hormona gonadotropina coriónica en esta muestra. Debemos de considerar siempre las medidas de bioseguridad, el uso de la gabacha y de los guantes respectivos, ¿verdad? Retirando de nuestras manos todas las cosas que no son necesarias y que de alguna manera pueden hacer o interferencia o provocar algún error durante el procedimiento o algún accidente. Colocamos los guantes, la placa debe de estar atemperada, debe de haberse extraído de refrigeración unos minutos antes para que esté temperada. Posteriormente atemperada y que ya vamos a realizar la prueba, abrimos la bolsa y extraemos la placa. Verificamos que tenemos una placa sin utilizar y que no está marcada, o sea, las líneas que deberían de marcar el control o el test. Este mismo trae el cuentagotas. Vamos a utilizar para esta prueba 3 gotas de orina, y vamos a esperar, después de colocadas las 3 gotas, 5 minutos para observar o hacer la interpretación del resultado. De no contar con el cuentagotas, podríamos utilizar la pipeta y vamos a extraer 150 microlitros de muestra, y posteriormente colocarlos en el pocillo, de no contar con el cuentagotas. Vamos a extraer entonces orina de la que ya tenemos debidamente centrifugada, y la placa trae un pocillo. En ese pocillo vamos a colocar 1, 2, 3 gotas de muestra, y esta por gravedad va a irse marcando en la placa. La primera letra que trae la placa es una T. La T es el testigo. El testigo en este caso es la muestra del paciente, y esa T nos indica a nosotros cuando la prueba puede estar positiva o negativa. La siguiente marca es la del control, es una C. Esa C es la que nos indica a nosotros si la placa está en debida funcionamiento, significa que no ha sido utilizada, y que el control nos indica en este caso que la placa está en óptimas condiciones para la determinación de la prueba. Vemos en este caso deberíamos de dejar pasar aproximadamente de 3 a 5 minutos, pero ya en este caso ya tenemos el resultado. En esta prueba está negativa y el control está dándonos a nosotros una línea rosada que nos indica que la prueba en este caso está en óptimas condiciones. El control nos indica la viabilidad de la placa, y el AT nos indica el test, o sea, la muestra del paciente. Para este caso, la T debería de estar rosada también, o de haber una franja rosada para que nos indique que la prueba está positiva. Las 3 interpretaciones que podríamos ver en este caso sería que esta plaquita de esta forma nos indica que la prueba está negativa. Si la franja estuviera en el T, estaría positiva. Si estuviesen ambas, el control y el test, sin ninguna franja rosada, estaríamos dando también una prueba inválida. Significa que deberíamos de hacer posteriormente otra prueba cualitativa o cuantitativa para verificación de determinación de la hormona. ¿Qué debo de considerar durante el procedimiento de la muestra?
que de ninguna manera debemos de manipular la placa antes de realización de la prueba y que las muestras no deben de tener ningún tipo de interferencia. Hablaremos de que si la orina tiene algo en la superficie, partículas que de alguna manera puedan dar falsos positivos o negativos, debemos de centrifugarla de manera correspondiente. Igual la sangre o el plasma, la sangre, para separación de suero o plasma debe de estar centrifugada de la manera correcta para evitar así también interferencia a través de la hemólisis. Posteriormente al procedimiento podemos hacer la interpretación de los resultados. Mencionábamos durante el procedimiento que debemos de colocar 3 gotas de muestra, orina, suero o plasma en el pocillo de la placa, que estas 3 gotas equivalen a 150 microlitros de la muestra. Transcurridos 5 minutos podemos hacer la interpretación de los resultados. En el primer caso, cuando en la placa se colorean ambas franjas, tanto el control como el test o el testigo, que en este caso es la muestra del paciente, podemos decir que la prueba es positiva. Si la placa solo marca el control, como se observaba en el procedimiento, mencionamos que el resultado de la prueba es negativo. Y cuando tenemos que en la placa no se marca ninguno de los dos, ni el control ni el testigo, o solo se marca el test, que en este caso es el resultado del paciente, las pruebas serían inválidas. En este último caso deberían de confirmarse el resultado con otra muestra y con otra prueba, o realizar una cuantificación de la hormona. Limitaciones de la prueba. La prueba rápida de embarazo en placa es una prueba cualitativa preliminar, por lo tanto no se puede determinar ni el valor cuantitativo ni la tasa de incremento de la hormona con este método. Las muestras muy diluidas, indicadas por una densidad específica baja, pueden no contener niveles representativos de la hormona. Por lo tanto, si se sospecha de un embarazo, se sugiere recolectar la orina de la mañana 48 horas después de haber realizado la primera prueba. Niveles muy bajos de la hormona, inferiores a 50 miliunidades internacionales por mililitro, están presentes en muestras de orina, suero o plasma inmediatamente después de la implantación. Sin embargo, debido a que un número significativo de embarazos de primer trimestre finalizaron por razones naturales, un resultado de la prueba que es débilmente positivo debe de ser confirmado haciendo nuevamente la prueba con una muestra matutina posteriormente a las 48 horas de haber realizado la primera prueba. Esta prueba puede producir resultados falsos positivos. Hay varias situaciones además del embarazo que dan lugar a niveles altos de la hormona, como son enfermedad trofoblástica y ciertas neoplasias no trofoblásticas, como el tumor de testículos, cáncer de próstata, cáncer de mama y cáncer de pulmón. Por lo tanto, la presencia de la hormona en muestras de orina, suero o plasma no deben de ser utilizadas para el diagnóstico del embarazo, a menos que estas condiciones hayan sido descartadas. Esta prueba puede producir resultados falsos negativos cuando los niveles de la hormona se encuentran por debajo del nivel de sensibilidad de la prueba, en este caso inferior a 50 miliunidades internacionales por mililitro. Si se sigue sospechando de un embarazo, el médico solo establecerá un diagnóstico confirmado de embarazo después de evaluar todos los resultados clínicos y analíticos. Muchas gracias por su atención prestada.